y que esa fase de emisión de informe tiene muchas actividades, no solamente es emitir el dictamen que está aquí, sino todo esto que tenemos como parte de la documentación, que lo vamos a ver en su momento, ¿no? Y finalmente yo les decía que todo debe estar debidamente documentado. Entonces hay que seguir un proceso. Ese proceso tiene un índice, este era el índice del año pasado. Este índice del año pasado va a ser modificado, mejorado en realidad, ¿no? Entonces, en este índice ustedes verán el proceso de auditoría, cómo debe estar documentado en cuanto a papeles de trabajo. Eso significa que previamente son 5 básicamente las actividades que debemos realizar. Yo creo que estas actividades de manera general las vamos a mantener, pero más enriquecidas. La primera actividad ya haciendo papeles de trabajo va a ser todo esto que son las actividades previas que hace a definir la independencia y definir la investigación con el cliente para saber si el cliente es íntegro en lo que va realizando y las políticas que hacen que disminuya el riesgo o que aumente el riesgo, y si aumenta el riesgo puede ser que no aceptemos hacer este trabajo. Eso dice la norma de control de calidad en su párrafo 30. La segunda fase va a consistir en la planificación del trabajo. La tercera, ya evaluar los controles internos, conocer y evaluar los controles internos, tanto como en diseño como en operativa, y sin embargo en ese control interno también participa otra actividad que es la de hacer los recorridos, ¿no? Hacer los recorridos, porque una vez que describe uno el sistema, no solo describe, sino tiene que corroborar de que todo lo que está descrito realmente se cumpla. Bien, pero al margen de eso, después hay que hacer pruebas de que el diseño es adecuado y pruebas de las operativas con las que se lleva el control interno, ¿no? Después de evaluar el control interno, ya saben ustedes, buscamos el riesgo de incorrección material, ese riesgo de incorrección material que termina en esa fase 3 para definir qué tipos de pruebas sustantivas vamos a hacer, y las pruebas sustantivas o analíticas o pruebas de detalle, y todo eso a la luz de la NIA 330 y la NIA 500, ¿no? La fase final, que hace un ratito describíamos de manera general, es la conclusión. Entonces, ¿cómo se ve esto en detalle? Es lo mismo, pero ahora más detallado. Todo lo que está con azulito son los mismos títulos. Ahí está. Entonces, la primera actividad nos va a definir el cuestionario el cuestionario de confirmación de independencia. Aquí le vamos a poner de los socios de la firma. Eso es, de los socios de la firma. Ese es el cuestionario que vamos a... No sé por qué se introduce esto. Bien, decía. Es que esto lo hemos extraído de AudiTools y por eso es que nos lleva a AudiTools, ¿no? Que es el cuestionario de confirmación de la independencia de la empresa. Pero, a ver, agreguemos un poco esto. Bien. Después tiene que llenarse el formulario de independencia del socio y el resto del personal. El cuestionario de aceptación o continuación del cliente. Ese cuestionario tiene que evaluar si hay o no riesgo en cuanto a lo que significa la investigación que hemos hecho del cliente.
Ya con eso podemos presentar la propuesta de auditoría, armar el contrato bajo la NIA 210, un poco modernizando eso, esa NIA 210 con aspectos últimos que hacen a la tecnología de información, el COVID y el uso de la marca y la nube, que hoy en día todos utilizamos el cloud, y la declaración de confidencialidad y el control de horas. Entonces, esas actividades vamos a tener. Puede ser que haya alguna más por ahí que estaba pensando esta noche y decía, entonces lo que vamos a hacer es el formulario, el contrato de auditoría, el memorando de definición de cómo va a ser el proceso de auditoría y, claro, aquí dentro vamos a introducir los estados financieros del año del año anterior, ¿no? Bueno, también eso va a ayudarnos un poco a definir qué pasa, si aceptamos o no el trabajo. En estos estados financieros del año anterior y los controles internos van a definir. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, ¿por qué los controles internos del año anterior? ¿Por qué los controles internos del año anterior? Los controles internos del año anterior van a guiar nuestro riesgo, porque si el año anterior, caramba, hay alguien más que entró recién. Bien, si el año anterior los temas de control interno eran abundantes, eso quiere decir que habían muchos errores en el sistema de control interno. Hay que ver si realmente eso va a afectar la auditoría de este año. Y por último, también ver la actitud de la empresa. Quiero decir, la empresa tenía que haber corregido ya a estas alturas todos esos puntos de control interno. Y si no corrigió los puntos de control interno, significa que no tiene conciencia de control. Y si no tiene conciencia de control, puede llevarnos a una decisión de decir, mejor no hago este trabajo porque en esta empresa no hay conciencia de control. Entonces, eso que está en la línea 16, el 1.9, es también importante. Ya en la segunda fase, si es que realmente hemos aceptado el trabajo y hemos hecho el contrato, una vez que se hace el contrato, entonces eso nos lleva a la siguiente condición. Quiero decir, siempre y cuando se firme el contrato, recién podemos empezar en sí la auditoría, empezando con la planificación. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a consistir la planificación? Ya les decía hace un rato, estaba pensando en otro índice que lo tengo ya aquí más o menos descrito. Fíjense que va a tener otros asuntos de indagaciones, comunicaciones y otras cosas más, pero en los procesos de la entidad vamos a conocer la entidad y su entorno, pero vamos a también calcular la materialidad, que es muy importante, todos los componentes de control interno, controles internos generales, asuntos de fraude, y ya vamos a perfilar con la NIA 330 el trabajo en función de procesos de negocios. ¿Ok? Entonces, hasta el año pasado lo mismo teníamos. En realidad, la base fundamental es que lo que ahora tengamos es primero el conocimiento del negocio, todos estos factores que hay que tomar en cuenta, desde factores internos, externos, regulaciones, operaciones, tipo de dirección, cuáles son los objetivos, las estrategias, cuáles son los interrelacionados, etcétera, ¿no? Y calcular para definir qué partidas son significativas, ¿no? Que primero, qué saldos de cuenta y transacciones son significativas o no, calcular la materialidad, hacer un resumen de actas, ver si vamos a utilizar trabajos de terceros, por ejemplo, auditoría interna. Eso va a estar también como base de las normas internacionales. Una de las 500 nos va a guiar en eso. Y vamos a hacer análisis horizontal y vertical y ratios para ver dónde le vamos a poner más énfasis en la auditoría. Estamos en la fase de planificación. Vamos a definir los riesgos que hay a nivel de la entidad, los riesgos superiores.
y toda la comunicación que vamos a tener con el gobierno corporativo, o sea, con el directorio. Una vez que tengamos calculada la materialidad y todo esto, vamos a entrarnos a definir las cuentas que son más y transacciones que son más significativas y vamos a empezar a ver de esas transacciones significativas qué es lo que más nos preocupa. Esta partecita es importante. Podemos tomar, por ejemplo, un estado financiero asociado a la materialidad. A ver, veamos. Aquí tengo varios estados financieros que podríamos... No. A ver, uno de estos, por ejemplo, de Enel. Esta es una empresa cualquiera. Esta es de Chile, de generación de energía eléctrica. Tomaremos nomás el ejemplo. Deben estar por aquí sus estados financieros. Ahí están sus estados financieros. Ahí está el balance general. Entonces, lo primero que podemos considerar es tomar los activos y solo como ilustración rápida nada más de este repaso. Bien, entonces considerar, por ejemplo, aquí estábamos hablando de que esto significa que debemos tomar en cuenta las cuentas y transacciones más significativas. Las cuentas siempre se refieren al balance general. Las cuentas siempre se refieren al balance general. Entonces, pensemos, este es parte del balance general y uno va pensando y diciendo cuáles son las más significativas. Siempre para ustedes la recomendación va a ser que no miren las cifras completas, sino traten de reflejar esto en miles, pese a que esto esté en miles, fíjense, está en miles de pesos chilenos. Aunque esté en miles de pesos chilenos, me parece todavía que estas cifras me marean y por lo tanto las voy a ocultar un poco y ahora ya sé que las cifras están en millones y ahora puedo tener una mejor visibilidad y pensar y decir que, ¿no? Que el gran total es el activo, de los activos es este. Son 3.587. Aún así, inclusive puedo volverlo en miles de millones para no complicarme tanto. Yo sé que hay miles de millones, cuidado, en esas cifras. Más rápido vamos a verlo así. Entonces decimos, esta empresa tiene 3.587 miles de millones, ¿ok? En síntesis, ahorita, para hacerlo más fácil, es 3.587. Bien, entonces, si tratamos de identificar las cuentas que son significativas, ahora es más fácil porque decimos, de esto, la propiedad, planta y equipo es 2.700. Y de esos, más arriba, algo que pueda ser significativo, digamos, son estos 200, que son las cuentas por cobrar comerciales y las cuentas por cobrar con entidades relacionadas. El resto puede ser medianamente importante, pero esos tres son importantes. Esas son las cuentas significativas. Es lo más importante que tiene esta empresa en el activo. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos hacer aquí. Cuando decimos identificar las cuentas, ahí hemos identificado tres. Nuestro trabajo de auditoría puede ser medianamente la auditoría de todo, pero en estas tres se tiene que
concentrar gran parte de su trabajo, gran parte. Y de estas tres que acabamos de ver de esta empresa, lo más importante es propiedad, planta y equipo. Y ahí ahora tengo que pensar en qué aseveraciones. Enseguida vamos a ver el tema de aseveraciones, pero debemos pensar qué aseveraciones vamos a trabajar, qué aseveraciones nos preocupan. No solamente es pensar y decir, me preocupa este saldo de cuenta que es la más grande. No, me preocupa el saldo de cuenta, pero no todas las aseveraciones. Porque yo me imagino que esta propiedad, planta y equipo, si lo vemos un poco más, ¿en qué constituye esta propiedad, planta y equipo? Veremos. ¿No? Está en la nota 17. Entonces veremos la nota 17, en qué consiste la nota 17, solo como ejemplo les decía. Estamos en la nota 1. ¿Qué creen que sea? Si alguien me quiere decir, por lógica, ¿qué cree que sea esa propiedad, planta y equipo? ¿Qué es lo más importante? Esta es una empresa de generación de energía eléctrica. Todavía están dormidos. Bien, les digo, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Significa que me preocupa en ese componente todo lo que es turbinas, porque con las turbinas y el equipo de generación de energía hace una UGE. Bien, veamos dónde está eso. Decíamos en la 17, busquemos la 17. Es la nota 9 y nota 13. Ahí está, la nota 17 y eso es. Entonces, estos son los movimientos, si ustedes quieren verlo así. ¿Cuánto era el total? Ven que las cifras marean cuando miramos esto, pero tenemos aquí las cifras más claritas. Era 2.747, eso estamos buscando. 2.747. Aquí debe estar el neto, veamos. Aquí está el neto, fíjense aquí a la derecha. Lo voy a marcar. Aquí está, ¿ven? Esos 2.747 son los que deberían preocuparnos, aunque estén en miles y nosotros tenemos en miles de millones. Pero no deben conformarse con decir esos 2.747 nos preocupan, que es lo más grande que tiene esta empresa. No, hay algo más. En esos 2.747, la partida más importante, busquemos, ven que estas partidas nos marean. Aquí están construcciones, terrenos, edificios, planta e instalaciones fijas, accesorios, qué sé yo. Lo más grande son estos 1.879, que es la planta, ¿ven? Y eso es lo que más nos va a preocupar. Lo demás tampoco son tan importantes, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que más nos preocupa de estos 1.879 que componen los 2.747? Si saben que es propiedad, planta y equipo, y sabemos que las aseveraciones son de integridad, de existencia, exactitud, valuación, derechos, obligaciones, de revelación. De esos, en materia de cuentas, siempre nos van a preocupar tres. Esas tres, que vamos a repasarlas enseguida, son valuación, derechos, obligaciones y exactitud. Esos no se nos pueden pasar. Entonces, las preguntas de ustedes es más concreta, para que no se mareen ni estén reabundando en su pensamiento, sino pensar y decir, de esos tres nos preocupan o evaluación o existencia o derechos y obligaciones y exactitud. Entonces, ¿cuál es el más riesgoso en propiedad, planta y equipo? En esa propiedad, planta y equipo, lo más riesgoso, ¿qué va a ser? ¿La existencia?
Y la respuesta les diré que no. ¿Por qué no? Porque la planta es algo que está ahí fijo, permanente, y que la existencia es que la planta no se va a mover. No es como un mueble, no es como un auto, no está yendo por todo lado. La planta está ahí. ¿Me preocupa que no esté? No, no me preocupa. Claro que la voy a ver hasta de lejos. Está pues ahí, ¿no? Voy a sacar la cabeza y voy a decir, ahí está la planta. Entonces existe. No me preocupa la existencia. ¿Qué me preocuparía? Son tres, recuerden, o cuatro, ¿no? Existencia era uno. Lo segundo era derechos y obligaciones. ¿Me preocuparán los derechos y obligaciones? Un poquito, sí, pero si está documentado que compraron, no me preocupa tanto los derechos y obligaciones. Ah, ahora vamos a dos, nos quedan dos todavía pendientes de alta preocupación, si es que son así. ¿No? Nos faltan dos, decíamos. Evaluación y lo otro era exactitud. ¿Me preocuparía la exactitud? Sí, tal vez. Vas a ver que los equipos son equipos, que las turbinas son turbinas, qué sé yo, porque la norma dice que debe desagregarse un activo para definir qué es un auge. Y en la desagregación de exactitud de la información hay que desagregar las turbinas que se trabajan en función de horas. Todo lo que significa el resto puede ser que haya o una línea recta, o no. Entonces, descomponiendo, me preocuparía la exactitud de la información. Bien, y después de tener segregada esa propiedad planta-equipo, lo que me va a preocupar es valuación. ¿Estará bien valuado? De principio estaría al costo, pero después hay que ver el valor recuperable. ¿Y cómo se define el valor recuperable? En función de los flujos de efectivo futuros traídos al presente. Ah, eso entonces lo habrán hecho. Sí, es un cálculo complejo. Lo hacen especialistas, ingenieros, y aplican el WACC, el riesgo país, aplican tasas efectivas, las más ventajosas. Aplican, ¿qué más aplican ahí? Aplican la NIF 13. Ah, sí, claro, porque deben evaluar a valores razonables. Uy, eso es complejo, claro, es la parte más complicada. A eso tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos en la 2.9, buscamos las cuentas y transacciones, en este caso hemos identificado la cuenta, pero al mismo tiempo les va a decir, no solamente se conformen con identificar la cuenta, sino una vez que ustedes identifiquen la cuenta, relacione, esta parte es clave, relacione con la aseveración más riesgosa. No es tomar todas las aseveraciones, sino las aseveraciones más riesgosas. Ok, bien. Y después vamos a evaluar los riesgos que significan estas aseveraciones. Ahí estamos siguiendo el índice de qué papeles vamos a hacer, ¿no? Y vamos a hacer otros procedimientos de evaluación de riesgo, vamos a ver qué pasa con los auditores internos, vamos a corroborar sus saldos iniciales. En todo caso, la prueba de exactitud de saldos iniciales, y miren cómo está. Hace un ratito estábamos viendo, aquí, no, ¿dónde? Aquí, ¿no? La empresa tiene, ¿cuáles eran sus saldos iniciales? Ahí está. ¿Y cuáles son sus saldos finales? Ahí está. Y si tenemos 1879 aquí, ¿se aumentó algo en el año? Sí, aquí están los incrementos. Veamos dónde, cuánto. Ah, se han incrementado 247 millones. No, no es un incremento, es una disminución. ¿Y por qué disminuyó eso? Fíjense lo complejo que es la evaluación. Dice que hay un deterioro. Ah, hay un deterioro. Ups, peor todavía, tenemos que hacer un análisis profundo del deterioro. ¿Está bien? Entonces, por eso hubo una rebaja tan sustancial, porque el saldo inicial era 2.146.000 y terminamos en 1.879.000. ¿Por qué disminuyó tanto? Disminuyó tanto porque hay un deterioro. Uy, mi mayor preocupación. Ya he detectado lo que aquí me piden las hojas, el índice. Dice,
las aseveraciones con la evaluación de riesgos y mucho cuidado con los saldos iniciales, dice. O que hemos escogido cualquier empresa, Enel, que es una empresa chilena ahorita, podemos igual escoger cualquier otra empresa, lo mismo va a ocurrir. Van a haber partidas que son significativas que uno tiene que evaluar. Así nomás es. Ese es el trabajo hasta definir el enfoque de la auditoría. La tercera fase va a ser evaluar los controles, pero primero los controles generales a nivel de la entidad y después entrar a ciclo por ciclo en los procesos. Primero el de ventas, el de compras, el de compras después, el efectivo, después podemos ver recursos humanos, inventarios y costos, planillas personal, tesorería, propiedad, planta de equipo y bueno, y también ver algunos asientos inusuales. Eso se va a ver aquí en esto que significa 3 en controles internos. Y finalmente, con eso, cuando veamos si hay control interno o no, vamos a enfocar el trabajo de auditoría y vamos a hacer las pruebas sustantivas. Yo creo que ahí vamos a trabajar de dos maneras. Creo que es mucho más eficiente. Ahí voy a hacer el cambio para este año. Vamos a trabajar así. De repente voy a agarrar los procesos, ventas y cobranzas con todo esto y aquí abajito le voy a poner también sus pruebas sustantivas. Esa va a ser la variación. Solo va a ser un orden, nada más, un orden. Voy a agarrar por ciclo de transacción y sus pruebas sustantivas. Más, va a estar más amarrado. Creo que va a estar mejor así. Pero bueno, vamos a hacer las pruebas sustantivas de ventas y cobranzas, del efectivo, de compras y pagos, etcétera, etcétera. Y finalmente el trabajo nuestro va a ser hacer el informe de auditoría, pero no es que sea un informe de auditoría así nomás. Hay que reevaluar la materialidad, porque si han habido ajustes contables, hay que volver a recalcular la materialidad. Y puede llevarnos a que si la materialidad varió sustancialmente y la materialidad tenía que ser más baja, eso significa que había que hacer más pruebas de auditoría. Y bueno, hacer procedimientos analíticos y concluir qué pasó con el fraude, si hubo deficiencias de control interno significativas, porque eso puede afectar la opinión, si hubieron diferencias de auditoría a la luz de la NIA 450, y luego hacer un resumen, porque todo nuestro énfasis ha estado en ver las cuentas que eran más significativas. ¿Y qué de las cuentas no significativas? Las vemos también, pero hacemos un pequeño resumen de eso. Vemos las cartas de abogados, etcétera, las listas de revelaciones para saber si los estados financieros tienen coherencia, algunos eventos posteriores que hubieran sucedido en el informe, hacemos un procedimiento final, eso lo hace el socio. ¿Por qué? Porque tiene que mirar en última instancia si esos estados financieros son coherentes, porque enseguida va a salir al público, tiene que ser coherente, tiene que tener una adecuada presentación. Finalmente le pedimos una carta de representación al cliente. Ah, sí, qué felicidad, con eso emitimos el informe. Así es como lo vamos a hacer, así es como vamos a enfrentar todo nuestro trabajo. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Bien, no hay preguntas, parece que están entendiendo. Estoy corriendo en el repaso porque también nos estamos atrasando, ¿no? Obviamente que una de las cosas que en auditoría se tiene es que es igual que decía en la medicina, es muy criterioso, hay que aplicar esto con mucho juicio y el trabajo nuestro es ampliamente flexible, ¿no? Esa es la ventaja de hacer auditoría. ¿Por qué? Porque a cada rato podemos cambian las circunstancias, cambian nuestros procedimientos. Hay mayor riesgo, hacemos más pruebas. Hay menor riesgo, hacemos menos pruebas. Según vayamos avanzando en el trabajo, nuestro trabajo se va
siendo más flexible, ¿no? Ahora, la otra ventaja es que se trabaja en equipo. Eso quiere decir que permanentemente tenemos que estar en comunicación con los de impuestos, con la parte legal nuestra y hacer un trabajo conjunto. ¿Ok? Bueno, en pequeñas auditorías también hay que considerar que hay empresas que son pequeñitas, ahí tienen que reducir ciertos procedimientos, por ejemplo, los de controles, que son lo más importante. ¿Por qué? Porque en empresas bien pequeñas, ustedes no pidan una gran organización, manuales de funciones, no, ahí el control va a estar ejercido por el propio dueño y el dueño mismo no se va a engañar, ¿no? Es una situación en la que hay poco personal, entonces no es que hay una segregación de funciones amplia, etcétera. Mucho cuidado, ¿no? En todos los días, en una empresa pequeñita, es el dueño que maneja todo. Entonces hay un control superior muy fuerte, a no ser que el mismo dueño se quiera robar, se quiera hacer a fraudes a sí mismo, que es, no tendría una lógica. Entonces, cuidado con hacer el mismo procedimiento para empresas pequeñas que para empresas medianas y grandes, ¿no? Todo lo deben hacer ustedes siempre con juicio profesional. Bien, entonces repasando este proceso de auditoría, porque queremos, donde tenemos que ahondar un tantito, es qué significan las aseveraciones. Pero este proceso de auditoría, si bien es cierto, tiene tres fases según la guía que vamos a utilizar y según las normas internacionales de auditoría. O sea, quiero decir, todos los enfoques de la NIA 300, todos los enfoques de la NIA 500, todo el enfoque de las normas 700. Las 300 se refieren a la valoración del riesgo, las 500 se refieren a la respuesta al riesgo, las 700 se refiere a la elaboración del informe. Así es como lo hacemos, así es como hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Bien, veamos nuestro proceso, esto ya lo hemos visto. Esto es muy importante. Siempre el RIM es una combinación y el propósito es que lleguemos al 95% con todo y que el riesgo de auditoría sea solamente el 5%. Entonces, debemos hacer tal cantidad de pruebas para dar una confiabilidad del 95%. ¿Ok? Sabemos que no hay una seguridad absoluta. Sabemos cuál es el riesgo inherente que viene por la naturaleza. Sí, sabemos que el riesgo de control es los controles mitigan a los riesgos inherentes que vienen por la naturaleza, porque puede ser que hay una lluvia de errores y por lo tanto, pero que pueden ser controlados. De eso se trata, ¿no? Y el riesgo de detección que hace al trabajo mismo del auditor. Siempre la responsabilidad va a estar con que lleguemos a un nivel de riesgo aceptablemente bajo, para lo cual hacemos muchas pruebas. Ya lo hemos visto esto. Solo estoy viendo, enfatizando algún asunto más que quiera yo tomar aquí. ¿No? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con las incorrecciones que tenemos que llegar a nivel general de estados financieros, a nivel de aseveraciones por clase de transacciones y saldos de cuentas significativas. A veces hay una confusión sobre qué significa a nivel general de estados financieros. ¿Cuándo se presenta un problema en todos los estados financieros? Un riesgo. Ejemplo, cuando se cambia de contador. Si se cambia de contador en la empresa, el nuevo contador puede cometer errores. ¿En qué cuenta? La pregunta es, no, en todas las cuentas, pues. Los errores pueden ser en todas las cuentas, ¿sí? O si cambian los sistemas de computación, quiero decir, el programa que se utilizaba era un Jedi Edwards y ahora han pasado a un SAP. En ese caso también hay un cambio de sistemas. ¿Y dónde puede haber el error? El error puede ser en cada una de en todas las cuentas, ¿no?
Pero, bueno, ya está eso, ¿de acuerdo? Muy bien, ok, de acuerdo. Ok, vamos. Entonces decíamos, o un cambio del gerente general. Si el gerente general fue cambiado, eso quiere decir lo mismo. Puede haber desde el nivel superior errores múltiples en los estados financieros. Esos son los controles a nivel, más bien los riesgos a nivel de estados financieros, ¿no? En cambio, el de aseveraciones es pues tomar la cuenta o la transacción e identificar a nivel de aseveraciones específicas. Todas las aseveraciones, no todas, sino hay que ver o hay un problema en evaluación o hay un problema en existencia, etcétera, 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 ¿no? Eso es la manera en que hacemos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, y decimos, ¿cómo es eso de llegar hasta nivel de aseveraciones? Bien, en un asiento contable, fíjense, son estas cuentas las que participan. Se debita a cuentas por cobrar, tenemos las ventas y tenemos el débito fiscal, ¿no? Ahora, este es el asiento contable. En esa composición, por ejemplo, de este asiento contable que viene como efecto de la factura, las cuentas por cobrar son saldos de cuenta. En cambio, las ventas son transacciones. Bien, cuando hay saldos de cuenta, entonces uno debe ver la integridad de las cuentas por cobrar, pero también debe probarse la integridad de las ventas, que son diferentes. Pero ni me preocuparía mucho la aseveración de integridad aquí, sino me preocuparía si esas cuentas por cobrar pueden ser cobrables. En ese caso me preocupa más la valuación. ¿Por qué? Porque habrá que ver cómo anda su previsión para cuentas incobrables. ¿Ok? Entonces, hay que, como decía, hay que tomar en cuenta el hecho de si es saldo de cuenta o si es transacción para definir qué aseveración es la que más me preocupa. Y en la parte fiscal, me preocupa la exactitud. ¿Por qué me preocupa en la parte fiscal de débito fiscal en impuestos la exactitud? Claro, para saber si el impuesto está correctamente determinado. Ah, muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso de bajar a un nivel de aseveraciones. Entonces, esta es la manera en que uno va pensando, ¿no? Ahora, repasemos esto para entrar en la siguiente fase, que son las aseveraciones. En síntesis, este es el proceso de auditoría. Este proceso de auditoría que tenía 3 fases. La fase de evaluación de riesgo, la respuesta al riesgo y la preparación del informe, asociadas a esas normas, ¿no? La fase de evaluación de riesgo, aquí está mal. La fase de evaluación de riesgos que está en la NIA 300, ¿ok? En la NIA 300, voy a salvar esto. Bueno, ya saben que por lo que hemos visto en el índice, hay actividades previas que debemos realizar. Saben que en la planeación, lo más importante de la planeación es conocer el negocio, identificar las cuentas y transacciones que son las más significativas y definir el enfoque en base a aseveraciones. Y mi pregunta ahora es, ¿y cuáles son pues las aseveraciones? Las aseveraciones son, repasemos las aseveraciones, eso a la luz de la nueva NIA, porque entró en vigencia la nueva NIA para todo esto, ok, entró en vigencia a partir de diciembre del año 2015, lo voy a poner de otra manera, a ver, voy a borrar esto y voy a insertar esto y decir, ojo, ok, a partir de diciembre de voy a ser más preciso,
del 15 de diciembre de 2020, hace poquito nomás, hace 3 meses, entró en vigencia la NIA 315 revisada. ¿No? Y que en su párrafo, ¿alguien sabe en qué párrafo? Está lo de las, en su párrafo, en el párrafo, ¿qué párrafo está lo de las aseveraciones? ¿Quién quiere ganarse puntaje? ¿Dónde están su lista? Bien. ¿Qué párrafo es, jóvenes? Ya les he mencionado antes. ¿Nadie? ¿Nadie levante la mano? ¿Nadie dice nada? Licenciado, Sí, vamos. si no me equivoco es el párrafo A129. Te voy a poner punto, Leslie, pero no pues, la NIA ya está revisada. Claro que te voy a poner punto, porque el antiguo era sobre el A129. Por eso les estoy haciendo este énfasis. Bien. Ojo, ha cambiado con la nueva. Está en el A190, que es lo que quiero que revisemos. Entonces, nuestro siguiente tema tiene que ver con aseveraciones. ¿Ok? Vamos a ir aquí. Voy a cerrar parcialmente esto. Todo lo que quería hacer. Esto también. Esto ya lo cerraré nomás. Y sigamos con la siguiente lección. Esa siguiente lección de nuestras clases de gabinete de auditoría nos lleva al tema 3, no, a este tema 6, que se llaman aseveraciones en los estados financieros. Bien. Ok, estas aseveraciones en los estados financieros que tienen que ver con la nueva NIA. Lo voy a anotar, claro que lo voy a anotar. NIA 315 revisada, el párrafo A190. Ahí está. A ver, lo voy a tomar aquí y lo voy a anotar ahí. Bien, entonces buscaré también entonces la norma. Buscaremos la norma, la 315, para mostrarles. La 315 revisada. Veamos. Esta es la NIA 315 revisada, pero quiero el full. Aquí está el full. Este es. Full quiero decir, quiero toda la norma. Es importante entonces que les muestre, dado que igual que su amiga Huaycho, puede ser que ustedes no hubieran leído todavía la nueva norma. Es esta. Ábrete, Sésamo. Aquí está. Bien. Entonces, fue revisada el 2019, pero entró en vigencia el 2020, en diciembre del año 2020. A ver, si quieren aquí vamos a buscar eso. ¿Ve? Del año 2021. Claro, me he equivocado. No estoy en el año 2020, estoy en el año 2022. Entró en vigencia el 15 de diciembre del año 2020. Entonces, he estado equivocado.
en el año. Les decía hace 3 meses nomás, pero hace 3 meses era 21, no era 20. Bueno, ahí está la... Pero me interesa ir directo porque esto es muy grande. Me interesa ir a ver el párrafo A190. Vamos al párrafo A190. Más abajo. A estos ya son los anexos, ya me he pasado también. Ahí está el A22. Ahora sí. Ah, no. Busquemos con calma. A ver. O mejor vamos aquí. Al edit. Fine. Y le pondremos A190. Apartado A190. Ahí está. Más fácil. Entonces, bueno, la traducción mexicana le ha llamado afirmaciones, pero ustedes saben que las aseveraciones son declaraciones, afirmaciones, aseveraciones o aserciones. Bien, actualicemos, no. Vamos a actualizar todo esto y vamos a decir, el párrafo A190 distingue, voy a ampliar un poquito el tamaño, bien, primero distingue en tipos de incorrecciones que pueden haber en 2 categorías. ¿Cuáles son las 2 categorías? ¿No? Tipos de transacciones, que es una categoría, y más abajo veremos en qué más divide. La siguiente categoría divide en saldos de cuenta, o saldos contables. Y pare de contar, ahí nomás. Claro que hace una relación adicional de que las revelaciones son importantes, ¿no? Pero solamente divide en 2 categorías. Entonces, bajo la nueva NIA, ¿no? 315 revisada, son 2 categorías, ¿sí? Y en esas 2 categorías, las transacciones tratan de ocurrencia, integridad, exactitud, corte, ocurrencia, clasificación y presentación. ¿Ok? Bien. En cambio, los saldos de cuenta que hacen al balance general, no hacen a existencia de activos y pasivos, porque es balance general. Derechos y obligaciones de activos y pasivos, porque es el balance general. Integridad, ¿no? De activos y pasivos y el patrimonio, porque es balance general. Exactitud, evaluación e imputación de activos, pasivos y el patrimonio, porque es balance general. La clasificación de activos y pasivos y el patrimonio, porque es balance general. Y la presentación de activos, pasivos y patrimonio, porque es el balance general. O sea, lo he repetido varias veces, porque es el balance general. Los saldos de cuenta tienen que ver con el balance general, ¿no? En cambio, las transacciones tienen que ver con el estado de resultados y las transacciones que hay en cuentas hacia adentro del balance general. Repasemos esto entonces en nuestro resumen. Quiero decir, vayámonos a esto que es nuestras diapositivas de aseveraciones y la actualizaremos, ¿no? Veremos si está al día con ustedes, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Esto es muy importante. Esto es clave.
para avanzar el tema. Lo voy a ampliar, pero primero se los mostraré. Este es el resumen oficial de la NIA 315, revisada y que entró en vigencia el 15 de diciembre del año 2021. Este cuadro, si es que no lo tengo por aquí, ajá, bien, lo voy a mover y se los voy a ampliar hasta donde pueda, para que ustedes entiendan. Ya les digo, es muy importante. Este es el cuadro oficial. A ver, voy a tratar de girarlo. Sí, voy a poder girar. Lo primero que establece la NIA 315 para llegar al concepto de aceleraciones y todo lo que es la evaluación de riesgos, etcétera, dice, esta NIA 315, a cada rato voy a mover esto. Para que miremos bien el cuadro. Plantea y dice, la NIA 315 establece los procedimientos de evaluación de riesgos. Para eso es la NIA 315. Y con la 315 es la base adecuada para identificar y evaluar los riesgos de incorrección material, el RIM. Esa es la primera cuestión. Cuidado con el examen que voy a tomar el viernes de la siguiente semana. Bien, continuemos. Luego establece la norma, este es el resumen, como les decía, ahora quiero girar otra vez. ¿Dónde está la cabecita para girar? Aquí está. Dice, para hacer esto, ustedes deben entender, para evaluar los riesgos, esa evaluación de riesgos dice, ¿no? Es un proceso dinámico, continuo, actualizado en toda la auditoría, Eso quiere decir que estamos haciendo la auditoría y cualquier rato puede aparecer otro riesgo que tengamos que auditar. Entonces, de pronto, qué sé yo, están las cuentas por cobrar y cuando nosotros estamos auditando surge el COVID. Y hay muchos clientes que por el COVID no pueden pagar. Y si no pueden pagar, entonces va a cambiar la previsión para cuentas incobrables. Ups, pero ¿y cómo es el asunto? Claro, es que el auditor tiene que estar atento a los hechos que acontezcan en el momento. ¿Ok? Entonces es muy activo. Bien, continuemos. A ver. A partir de eso dice, si eso es así, ups. No, algo hecho mal. Un segundo. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien, dice, esta NIA 315 es para identificar y evaluar los riesgos. Esa actividad, decía la segunda fase, es una actividad continua. ¿Ok? Ahí estábamos. Ay, ¿por qué se ha movido esto? Voy a cesar todo y voy a dar la vuelta, ¿ya? Un segundito. Voy a cesar y voy a volver a abrir. Que algo está sucediendo aquí que no quiero que nos compliquemos. File, recién.
Bien, ya hemos retornado. Aquí voy a cambiar, decíamos, mía 315 revisada. La mía 315 revisada, ¿no? Más todavía, vigente a partir del 15 de diciembre de 2021. Bien, voy a salvar y vamos a ver el cuadro que estábamos viendo, era ese. Y ahora como tercer elemento, ¿qué dice? Dice, pues, por lo tanto, debido a esas razones, el auditor requiere de mucho juicio y escepticismo profesional. ¿Ok? Así va a enfatizar la niña 315 que este es su resumen. Bueno, y dice, ¿cuáles son las primeras tareas que tiene que hacer el auditor? Las primeras tareas que debe realizar el auditor son, primero, antes de hacer una auditoría, debe informarse bien sobre su cliente y ver si va a aceptar ese trabajo, por si es que realmente es o no es riesgoso. ¿Ok? Y segundo, hasta inclusive se va a atrever a indagar eso con el antiguo auditor que tuvo esa empresa, el auditor predecesor. Si usted aceptó el trabajo, dice, la siguiente fase es que usted debe comprender primero a la entidad y su medio ambiente, y algo que es clave, debe comprender el marco de información financiera aplicable. ¿Con qué esos estados financieros se han preparado? ¿Con NIF, con USGAP o con normas contables bolivianas? ¿Cómo? Porque si usted no sabe con qué se preparó, entonces es bien difícil que haga la auditoría. Bien, eso va a decir la NIA 315. Luego que usted haya entendido el negocio, lo siguiente es que debe entender los controles generales a nivel de la entidad. ¿Y cuáles son los controles generales a nivel de la entidad? Dice, ojo, este cuadro es oficial de la NIA 315. Lo que debe entender es, dice, ahora está más clarito, el ambiente de control, el proceso de valoración de riesgo y el proceso de monitoreo. Pero no se olvide de los sistemas de información, actividades de control que hacen acoso. Cuando usted entienda todo esto, el negocio, las políticas contables, entiende el control, los controles generales, dice, reúnase con su equipo, eso dice, reúnase con su equipo de auditores para saber que todos están entendiendo, qué es una evaluación de riesgos. Bien, una vez que se reúna con su equipo de auditores, dice, del encargo, prosiga. Entonces, lo que va a hacer usted es identificar cuáles son los factores de riesgo inherente. ¿Ok? Y una vez que identifique los factores de riesgo inherentes relevantes, entonces vea cómo anda el control interno, ¿no? Y en función de el riesgo inherente y el control interno, usted identifique el RIM, los riesgos de incorrección material. ¿En qué niveles? Hace un rato ya les decía, a nivel de estados financieros, y esto es motivo de lo que hemos empezado a ver, y a nivel de aseveraciones. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Es que usted tiene que determinar primero las clases significativas de transacciones y saldos de cuenta que establece la NIA 315 en el párrafo A190. Preguntas, jóvenes. El examen que voy a tomar el viernes va a ser justamente, ¿no?, de esto que es
Lo voy a anotar aquí. La NIA 315. Me deben varios exámenes de ética, de la NIA 200, 240, y ahora voy a enfatizar hacia solo la NIA 315 en su párrafo A 190 y este cuadrito. Les voy a preguntar, ¿no? Después de que se conoce la entidad de la información aplicable, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es discutir con el equipo. Después que se discute con el equipo, ¿qué se realiza? Se hace la evaluación de los factores de riesgo inherente. Y si hace la evaluación de los factores de riesgo inherente, se evalúa el control interno. Y una vez que se evalúa el sistema de control interno, entonces evaluamos el RIM. ¿A qué nivel? A nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones. ¿Y en función de qué? En función de las clases indicativas de transacciones que están en la NIA A315, párrafo A 100. Ya. Bien. Eso es, y de eso van a dar, y tienen que tener claridad hasta aquí, hasta este cuadrito. Hasta aquí tienen que tener claridad. ¿Preguntas? Bien, si no tienen más preguntas, los voy a dejar 15 minutos antes. Yo tengo que asistir a otra reunión a las 9 y debo salir, pero ya con esa premisa de definir que cuidado con el examen porque todos ya están en Classroom. Todos han anexado a Classroom y tienen el link para anexar a Classroom y directamente el viernes a las 7:30 voy a entrar con el examen porque necesito que ustedes hayan estudiado todo esto hasta aseveraciones para que realmente sepan lo que vamos a avanzar hacia el futuro. Estoy anotando aquí el examen. Viernes, ahora ya están en clase. ¿Preguntas? Disculpe, licenciado, buen día. Ahora sí, buen día, vamos. No me llegó la invitación al Gmail, licenciado, del Classroom. Al Gmail, no, la invitación está en el Facebook. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bien, si no hay más preguntas, los voy a dejar. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego.